En esta sección vamos a hablar de lo que son las permutaciones de un conjunto. Este va a ser el primer tema que nosotros vamos a abarcar sobre combinatoria. La combinatoria como tal se encarga de estudiar técnicas de conteo bajo ciertos sentidos, o sea, no solo técnicas de conteo como tal, nos permite contar formas de ordenar conjuntos, formas de considerar repeticiones. El detalle está, bueno, justamente lo que acabo de decir, en que la combinatoria va más allá de simplemente organizar todos los elementos de un conjunto. Se centra en considerar cuando repetimos conjuntos, cuando repetimos elementos o cuando cambiamos el orden de los elementos, cuando no consideramos a todos los elementos de un conjunto, sino solo algunos en particular, o sea, lo que conocemos como un subconjunto. Se encarga de contar todas las posibles combinaciones. La teoría es más extensa de eso, nosotros nos vamos a centrar en el caso finito. Vamos a usar unas técnicas para contar elementos. En nuestro caso el primer tema va a ser permutaciones, que cuenta las formas en que podemos ordenar todos, absolutamente todos los elementos de un conjunto sin repeticiones. Esta va a ser la primera introducción que tenemos a la parte de combinatoria. Como tal, lo que nos vamos a estar enfocados en combinatoria es como una aplicación del concepto de función. Ahorita verán por qué en el caso de permutaciones. Entonces esta es la idea de lo que vamos a estudiar. ¿Dónde más van a aparecer combinatorias o este tipo de situaciones? En probabilidad ustedes van a necesitar ciertas técnicas de conteo, que bueno, pueden relacionarlas con lo que estamos viendo aquí. Primero que nada, ¿qué vamos a entender como permutaciones? Aquí vamos a tener una pequeña definición, que vamos a decir una definición entendible, una definición aterrizada. ¿Por qué? Porque después daré, como todo concepto en matemáticas tiene que tener una formalización. Lo mismo pasa con las permutaciones. Para definir una permutación de manera formal necesitamos el concepto de función biyectiva. Justamente así se definen. Pero las permutaciones como tal las podemos entender como la forma en que se organiza un conjunto. En nuestro caso vamos a trabajar con conjuntos vacíos, con conjuntos no vacíos, conjuntos finitos más aún. No vamos a extendernos al caso general. La definición formal sí la voy a poner en el caso general, pero la voy a aterrizar a lo que vamos a entender aquí. Entonces, ¿qué vamos a dar como una permutación? Bueno, déjenme ponerlo textualmente. Una permutación es una colección ordenada de elementos de un conjunto sin considerar repeticiones. Repeticiones. Sin considerar repeticiones. ¿A qué nos referimos con esto? Miren, esto como lo dije, lo estoy poniendo textualmente porque no es como tal la definición de permutación. Esto es una forma de aterrizar el concepto de permutación. ¿Qué mejor forma que entenderlo con un ejemplo? Si nosotros tomamos, sea x igual al 1, 2, 3, por ejemplo, para nosotros, en cuanto a teoría de conjuntos, miren, y lo pongo en rojo, en conjuntos, los conjuntos no consideran ni repeticiones ni orden en que ponemos a los elementos. ¿Esto qué quiere decir? Que x, por ejemplo, lo puedo ver, déjenme ponerlo así. Primero, en cuanto a orden, x para nosotros en la parte de teoría de conjuntos lo puedo ver como 2, 3 y 1. Es exactamente lo mismo trabajar con el 1, 2, 3 que trabajar con el 2, 3, 1. Es exactamente lo mismo que trabajar con el 3, 1, 2. Y así los que podamos tener. En conjuntos son exactamente lo mismo. En cuanto a repeticiones, x pues, se puede ver como el conjunto 1, 1, 2, 3. Si yo no diferencio a este 1,
al 1 de la izquierda del 1 de la derecha, entonces es exactamente el mismo 1 y por eso solamente lo ponemos una vez en cuanto a conjuntos. Esto se ve mucho cuando consideramos la unión de dos conjuntos. Por ejemplo, la unión del conjunto 1, 2 con el conjunto 1, 3, pues son todos los elementos que están en el de la izquierda y todos los elementos que están en el de la derecha. Esto nos quedaría 1, 2, 1, 3. Pero como tenemos que la naturaleza del 1, del primer 1, es exactamente la naturaleza que del segundo 1, pues esto es igual al 1, 2, 3. Entonces en conjuntos eliminamos las repeticiones y no nos interesa el orden. ¿Qué técnicas de conteo se obtienen aquí? Aquí también viene la parte de combinatoria. En conjuntos se cuenta la cantidad de elementos que tiene un conjunto. Elementos que tiene un conjunto. Justamente a esto lo conocemos como cardinalidad. Cardinalidad, por ejemplo, de x en este caso va a ser 3. Recordemos que x es el 1, 2, 3. Es 3. Esta es la parte donde entra combinatoria en cuanto a la teoría de conjuntos. Para nosotros nos interesa contar cuántos elementos hay en un conjunto. Sabemos que son 3, sin considerar orden ni repeticiones. En todos los ejemplos que tengo arriba del 1, 2, 3, en las formas en que se puede ver, en todos la cardinalidad siempre es 3. Entonces aquí las técnicas de conteo pues no nos dicen nada, solamente nos cuenta cuántos elementos hay en un conjunto. Ahora las permutaciones como tal va a cambiar un poco la situación. En permutaciones. Aquí en permutaciones sí nos va a interesar lo que es el orden. ¿Esto qué quiere decir? Bueno, que no va a ser lo mismo la permutación 1, 2, 3. Vean ahorita que también estoy cambiando la notación y ahorita voy a explicar esto. Ya estoy utilizando paréntesis y no llaves, porque ahora estoy poniendo al conjunto X, lo estoy poniendo de manera ordenada. Esta va a ser una permutación. Poner primero al 1, luego al 2 y luego al 3. Otra permutación puede ser 3, que es distinta. 3, 2, 1. En este caso cambié el orden de los elementos. Ahora vean que estoy poniendo primero al 3, al 2 y al 1. Y es distinto de la 1, 2, 3, porque cambié el orden en que aparecen los elementos. Otra posible permutación puede ser 2, 1, 3. De esta manera. Y es distinta a todas las anteriores, porque el orden cambia. Esto es una permutación de un conjunto. Aquí nos interesa el orden. En cuanto a repeticiones, las permutaciones no permiten repeticiones. Y ahorita verán por qué también cuando ponga la definición formal. Las permutaciones no permiten repeticiones. Esto quiere decir que, por ejemplo, si yo pongo 1, 1, 3, 2, no es una permutación. Aquí va a tener que ver que en general este 1, 3, 2 es distinto de 1, 3, 2. Son distintos. No tienen la misma cantidad de elementos. Aquí sí nos interesa considerar las repeticiones que aparecen para saber si es o no una permutación. Nos interesa el orden en que aparecen. Entonces, esta de aquí, 1, 1, 3, 2, no es una permutación porque está repitiendo al 1. Y no importa dónde lo ponga. Esta, por ejemplo, va a ser otra lista. Ahorita vamos a ver qué quiero decir con lista. Y tampoco no es permutación.
no es una permutación. ¿Por qué? Porque está repitiendo al 1. A pesar de que está en otra posición, el 1 se repite. Aquí ya no se van a permitir las repeticiones. En los conjuntos nos daba igual si había repeticiones. Siempre era el mismo conjunto. En permutaciones no. Es más, hay que entender que en las permutaciones deben estar todos los elementos de un conjunto. Todos los elementos del conjunto. Por ejemplo, las de arriba donde estamos hablando de orden, les dije que las 3 sí son permutaciones, porque en las 3 aparecen el 1, el 2 y el 3. 3, 2, 1, o sea, 1, 2 y 3, aparecen todos los elementos de X. X recuerden que era el 1, 2, 3. Al aparecer todos, ya son permutaciones. Esto, por ejemplo, nos lleva a que el 1, 2, por ejemplo, no es permutación. Y déjenme ponerlo algo que no puse arriba, aquí en estos ejemplos, permutación de X. Siempre hay que indicar de qué conjunto es la permutación. ¿Por qué no es una permutación? Porque no aparece el 3. Lo mismo con el 3, 2. No es permutación de X. Lo mismo, aquí no aparece el 1. Entonces tampoco es una permutación. Entonces, ¿qué pasa en las permutaciones? Bueno, primero, no permitimos repeticiones y siempre deben aparecer todos los elementos del conjunto. Como en el caso de los 3 ejemplos que vimos acá arriba. Es más, déjenme aquí ponerle aquí estas 3. Esta. Y esta son permutaciones de X. Esas 3 son permutaciones de X. Tienen a todos los elementos y no tienen ninguna repetición, no tienen ningún elemento repetido. A diferencia de las de abajo, donde tenemos ejemplos donde se repiten y donde no se tiene a todos los elementos. Ahora, ¿por qué cambié la notación que estamos hablando aquí? Bueno, la notación que nosotros utilizábamos para conjuntos es con llaves. Esta es notación de conjuntos. Pero en conjuntos no se diferencia entre uno que tiene repetido a un elemento. Por ejemplo, aquí el 1 está repetido y es exactamente el mismo conjunto, 1, 2, 3. Y tampoco considera el orden en que aparecen, lo mismo que estoy poniendo acá arriba. El 2, 3, 1 es exactamente que el 3, 1, 2 igual al 1, 2, 3, son exactamente lo mismo. Entonces se merece otra forma de denotarlo. Lo que estoy poniendo aquí entre paréntesis se les conoce como una lista. Una lista o tupla de un conjunto no vacío. También se puede considerar la lista o tupla vacía, pero nosotros lo vamos a descartar de momento. Es una colección de elementos del conjunto, una colección ordenada de elementos del conjunto. ¿Qué quiero decir con esto? Bueno, mejor lo entendamos como un ejemplo. Otra vez, tomemos a X como el 1, 2, 3. Fíjense que aquí no habla de repeticiones, aquí solo nos dice que sea ordenada. Entonces, ejemplos de tuplas de X o generadas por X pueden ser, por ejemplo, la 1, 2, 3. Bueno, más que tuplas me gusta llamarlas listas.
Es exactamente lo mismo. Nada más que, bueno, por costumbre me acostumbro a decirles listas. Puede ser 1, 2, 3, 1. Noten que aunque la cardinalidad de x es igual a 3, cardinalidad de x es igual a 3, la cantidad de elementos que hay en una lista puede ser mayor que la cardinalidad. En este caso hay 4 elementos en esta lista, en la lista de la derecha, en la 1, 2, 3, 1, y la cardinalidad de x es 3. Entonces aquí ya no nos interesa la cardinalidad del conjunto. Por eso es que aquí lo único que nos interesa es en qué forma estamos poniendo a los elementos. Otra podría ser esta que está aquí, 2, 2. Vean que esta que está aquí, aunque tienen la misma cantidad de elementos que la cardinalidad, en este caso 3, hay 3 elementos en la lista, no aparecen todos los elementos de x. No aparece el 1 ni aparece el 3 en el ejemplo 2, 2, 2. Entonces, pero también es una lista. No incumple la definición, solo nos dice que pusimos un 2 primero, luego otro 2 y luego otro 2. Nos interesa el orden en que ponemos. Todos estos son ejemplos de listas. Hay quienes consideran la lista vacía. Esta que está aquí es una lista vacía. También es válido. De hecho, vacía. En programación a veces es bueno trabajar con esta lista vacía para optimizar ciertos programas, aunque no todos los lenguajes de programación aceptan el uso de listas vacías, marcan error. Entonces, afortunadamente la mayoría que están enfocados a matemáticas como Julia, Octave, Python con NumPy, déjenme recordar qué otro, Matemática, MATLAB, todos ellos aceptan trabajar con listas vacías. Es más, cuando ustedes trabajan un array en programación, están trabajando con una lista más que con un conjunto. No es lo mismo, por ejemplo, déjenme ponerlo aquí, en programación. Cuando ustedes trabajan con un array, vamos a poner un array de enteros, o como lo ponen así, un arreglo de enteros. Ustedes utilizan la notación por lo regular, no todos los lenguajes. Octave y MATLAB utilizan paréntesis que concuerdan con lo que utilizamos comúnmente en matemáticas. No es lo mismo trabajar con la lista 1, 2, 3 o con el arreglo 1, 2, 3 que trabajar con el array vamos a llamarle A, con el arreglo de enteros. Esto no es ninguna notación de ningún lenguaje, esto se puede entender como pseudocódigo, que es un arreglo de enteros que estoy llamando B. No es lo mismo trabajar, por ejemplo, con este que está aquí. 2, 1, 3. ¿Por qué? Pues sabemos en general que A igual con B, esto nos da como resultado falso. ¿Por qué esto nos da falso? Pues simplemente porque compara elemento por elemento. Sabemos que A en la posición 0 es igual a 1, B en la posición 0 es igual a 2, y entonces la comparación lo que hace es permítanme. Aquí nos quedan, esto nos implica, bueno, no voy a usar aquí, esto tenemos en general que A0 es no igual a B0. Esto nos devuelve verdadero. ¿Por qué? Arriba nos marca que A nos preguntamos si A es igual a B, nos va a dar como resultado falso. ¿Por qué? Porque el primer elemento no coincide con el primer elemento del segundo arreglo.
El 1 es distinto del 2. Por eso acá abajo, esto es lo que estoy poniendo acá abajo. A0 es distinto de B0. ¿Sí? Entonces, esto es lo que pasa en programación. En programación, más que trabajar con conjuntos, trabajamos con listas. Entonces, siempre hay que darle una definición formal a todo lo que hacemos en programación para hablarlo en términos de matemáticas. Y verán que si ustedes hacen eso, la programación resulta mucho más sencilla. Entonces, ¿cuál es la definición formal de listas? Porque todo esto lo he estado hablando a nivel textual. Vean que la definición de lista es a nivel textual. Lo hago así para que no se complique la definición formal, porque a veces puede sonar enredada. La definición formal nos quedaría que una lista o tupla, aquí es tupla de un conjunto no vacío. Les digo, también se puede trabajar con el vacío, pero prefiero evitarlo. No hay nada en particular no vacío. Vamos a llamarle X. No hay ninguna razón en particular, solamente es un gusto aquí que prefiero utilizar para no enredar más la definición. Una lista de un conjunto no vacío es una sucesión finita de X. Y ya le estamos dando la definición formal al concepto de lista o tupla. ¿Qué quiere decir esto con lista o tupla? ¿O qué quiero decir con sucesión finita? Bueno, solamente por recordar la definición de sucesión finita. Sucesión finita. Es una función vamos a llamarle f, que va del conjunto n, m, o bueno, déjenme ponerlo así. Aquí, ¿qué estoy haciendo aquí? Aquí es así, que lo voy a escribir desarrollado así. 1 hasta m en el conjunto X, tal que para todo k desde 1 hasta m, fk lo acostumbramos a denotar como xk. Es más, la notación que utilizamos para sucesiones es la siguiente, es xk. Utilizamos, en lugar de poner toda la función, o sea, utilizar el identificador de la función, que en este caso sería f, ponemos la regla de correspondencia o la imagen de la función, con k variando desde 1 hasta m. También en adelante, para ponerlo aquí justo al lado de notación, voy a denotar ne subíndice m al conjunto 1, 2, 3, así hasta m. Para simplificar un poco, así lo voy a estar denotando. Entonces, esto es lo que nosotros entendíamos por una sucesión finita. Si ustedes recuerdan, lo voy a poner abajo solamente como un recordatorio. El concepto de sucesión es una función vamos a llamarlo otra vez f, que va de todos los naturales en X, tal que para cada k en n, fk evaluado en f, nos da xk. ¿Y cómo acostumbramos a denotarla? Notación. Pues va a ser xk con k variando desde 1, aquí, perdonen, aquí ya es la parte de sucesión, aquí es con k en todos los números naturales. Esta es la notación acostumbrada para sucesión. Así es como nosotros trabajamos realmente. Y en sucesiones, por ejemplo, no consideramos a la función, sino consideramos a la regla de correspondencia o a la imagen de toda la función. Esto que está aquí se puede ver como f de n, la imagen de los naturales bajo n. Lo mismo acá arriba. Esta que está aquí se puede ver
como la imagen de nm bajo la función f. Entonces así es como acostumbramos a trabajar, y vean que esto ya se parece más a la notación que estamos utilizando acá arriba. Esta es la formalización de hablar de listas o tuplas en términos de sucesiones finitas. Como les digo, todo aquí lo tenemos que aterrizar al mundo matemático. Lo mismo va a pasar ahorita con las permutaciones. Entonces, de momento para nosotros una permutación va a ser la forma en que ordenamos a un conjunto. Hasta este momento es eso lo que entendemos por permutaciones. Entonces, ¿cómo lo aterrizamos en matemáticas? ¿O cómo lo llevamos esa idea de permutación? Porque toda esta definición textual proviene de la definición de la palabra permutar o permutación, que no es otra cosa más que cambiar el orden o la organización de los elementos en una colección de objetos. Tal vez no venga así tal cual en el diccionario, pero es prácticamente lo que nos dice la palabra permutar o permutación, que es esto que está aquí. Cambié el orden de los elementos del conjunto, la colección es el conjunto, les cambié el orden. Eso entendemos nosotros por permutar, cambiar la posición de objetos. En este de aquí, en el 3-2-1, cambié la posición del 3 y del 1. En el 2-1-3 cambié la posición del 2 y del 1. Estamos haciendo una permutación. ¿Cómo aterrizamos esa definición en matemáticas? Bueno, en matemáticas la definición formal de permutación nos lleva a lo siguiente. Definición. Sea X un conjunto no vacío. Aquí no le estoy pidiendo que sea finito como arriba. No vacío. No le estoy pidiendo que sea finito. Voy a poner la definición de permutación en general, y esa no requiere que trabajemos en conjuntos finitos. Después la voy a llevar a conjuntos finitos. Una permutación. Déjenme mejor ponerlo aquí abajo, mejor. Una permutación de X es una función biyectiva. Si me cabía acá. Biyectiva. ¿Esto qué quiere decir? Biyectiva de X en X. Así está mejor. ¿Esto qué quiere decir? Que al final del día, al trabajar con permutaciones, aunque sea en el concepto general, la definición general, sin considerar conjuntos vacíos, sin conjuntos finitos, perdón, resulta ser solamente trabajar con funciones biyectivas. Por eso les digo que esta es una aplicación del concepto de funciones. Para nosotros va a ser importante solamente considerar aquellas que son biyectivas. Por ejemplo. Primero voy a dar el ejemplo de una función que no es una permutación. Sea X igual a R. Definimos sigma que va de R en R. Recuerden lo que dice arriba. Son funciones biyectivas que van de X en X. Entonces siempre tienen que tener, tanto el dominio como el contradominio, tienen que ser el mismo. Tal que para todo X en R, sigma de X sea igual a X cuadrada. Ya hemos visto que esta función sigma no es inyectiva. ¿Por qué? Pues sabemos que sigma de menos 1 es igual a sigma de 1. Podría poner cualquier valor en general, sigma de menos x y x, pero bueno, con exhibir 1 que no cumpla la definición me basta. Va a ser igual a 1. Va a ser igual a 1. Si lo sustituimos en la regla de correspondencia, menos 1 al cuadrado me da 1 y 1 al cuadrado también me da 1. Entonces en ambos casos es igual a 1. Pero menos 1 es distinto de 1. Entonces no es inyectiva. Esto me implica que sigma no es biyectiva.
Recuerden que ser biyectivo quiere decir que es inyectivo y suprayectivo. Entonces sigma, si no es inyectiva, pues entonces no es biyectiva. Esto me implica que sigma no es una permutación. Permutación de X, en este caso de R. ¿Por qué? Bueno, pues no es biyectiva, entonces no. Pero ¿qué pasa ahora si nosotros cambiamos tanto el dominio como el contradominio? Y por eso también me cambio de color, porque va a ser justamente otro ejemplo. Ahora consideramos sigma que vaya a R más 0. Recuerden que este R más 0 son todos los reales positivos junto con el 0. Y lo mismo tal que para todo X en R, sigma de X es igual a X cuadrada. En este caso recuerden ustedes que esta función sigma sí es biyectiva. Ya lo hemos visto con anterioridad. Esta función ya se vuelve biyectiva al cambiar el dominio y el contradominio. Esto me implica que sigma sí es una permutación. Pero aquí hay que tener mucho cuidado. No va a ser una permutación de los reales. ¿Por qué? Porque las permutaciones se definen sobre el conjunto en dominio y contradominio exactamente el mismo. Entonces, para decir que es una permutación de los reales, aquí tendría que tener como dominio AR y como contradominio AR, pero en esta no aparece. En esta solamente el dominio son los reales positivos junto con el 0 y el contradominio son los reales positivos junto con el 0. Entonces, esta va a ser una permutación de los reales positivos junto con el 0. O sea, esta no es una permutación de R, lo vimos arriba. Vimos que no es una permutación porque si considero a todo R, no es biyectiva la función. Cuando la restringo, claro que se vuelve biyectiva. Y eso me implica que es una permutación, pero no una permutación de R, sino de los reales positivos junto con el 0. Entonces ahí tiene que quedar claro. Este es un ejemplo de permutación en un conjunto infinito, en conjuntos en general. Aquí vean que en ambos casos, tanto en el que no es permutación como en el que sí es permutación, estamos hablando de conjuntos infinitos, cuya cardinalidad incluso es mayor que la de los números naturales. Entonces, vean que aquí pues la definición no me restringe en nada. Y esta justamente es la definición más general que tenemos de permutación. Sé que está mal dicho, más general, pero bueno, es para enfatizar que es la definición general de permutación. Porque luego la puedo restringir a conjuntos numerables, a conjuntos finitos, que va a ser nuestro caso, que son un caso particular de los numerables. Entonces, ¿qué otro ejemplo, bueno, podemos tener? Vamos a ver ahora un ejemplo en el caso finito. Otro ejemplo, igual. Vamos a dar sea X, que sea ahora, como siempre, el 1, 2, 3. Hay una razón que por aquí, de que aquí ponga el 1, 2, 3 y no al ABC. Por ejemplo, la situación es que recuerden que hay una biyección entre el ABC y el 1, 2, 3. Recuerden que dos conjuntos son comparables si existe una biyección entre ellos. Eso quiere decir que dos conjuntos, que va a existir una biyección, solamente si tienen la misma cardinalidad. ABC tiene la misma cardinalidad que 1, 2, 3, en ambos la cardinalidad es 3 y por eso pongo el 1, 2, 3. Ahorita lo voy a tener que enfatizar más adelante, porque realmente nosotros no trabajamos con conjuntos finitos aleatorios, o sea, con cualquier tipo de elementos, sino que nosotros nos centramos solamente en estos de 1, 2 hasta cierto número n. Los podemos considerar así y así trabajar las permutaciones. Entonces X es igual al 1, 2, 3. Vamos a poner primero sea alfa, que va de X en X. De hecho, miren, aquí X, para ya poner la notación que escribí arriba,
va a ser n de 3 y solamente aquí lo vuelvo a poner quién es 1, 2, 3. Sea este que va de n3 en n3, tal que alfa de 1, por ejemplo, es igual a alfa de 2, que es igual a 3. Alfa de 3, que sea igual a 1. En este caso, alfa no es inyectiva. ¿Por qué? Bueno, porque alfa de 1 es igual a alfa de 2 igual a 3, pero 1 es distinto de 2. Entonces no es inyectiva. Con esto ya me bastaría para decir que no es biyectiva, pero solo por no dejar, para repasar, tampoco es suprayectiva. En este caso, vean que alfa, la imagen de n3 bajo alfa, solamente nos da el conjunto 3, 1, el cual es distinto de n3. Por eso no es suprayectiva. Y recuerden que aquí no puedo hacer el truco que les mencionaba en algún momento, de que podemos convertir una función, cualquier función, en una función suprayectiva, cambiando el contradominio a la imagen de todo el dominio bajo la función. Ese truco aquí no lo puedo aplicar porque para hablar de permutaciones tienen que ser el mismo dominio y mismo contradominio. Si yo hiciera ese truco, pues en automático ya no estaría trabajando en n3, sino estaría trabajando en el 3, 1. Por eso es que no puedo aplicar ese truco. Entonces aquí alfa no es inyectiva y tampoco es suprayectiva. Por tanto, alfa no es biyectiva. Y esto me implica que alfa no es permutación. De n3. Bueno, ¿cuál sí podría ser una permutación de n3? Ya hemos visto varias. Sea beta, que va de n3 en n3, tal que se lleva esta regla de correspondencia. A beta de 1 lo mandamos al 2, beta de 2 lo mandamos al 3 y beta de 3 lo mandamos al 1. En este caso, bueno, aquí pues, ustedes pueden comprobar, beta es biyectiva. Es biyectiva. Esto me implica que beta es beta es permutación, perdón, aquí se me había olvidado la palabra. Permutación de n3. Entonces todo nos concuerda. Este sí sería un ejemplo de una permutación en el caso finito. Ahora, ¿cómo relaciono aquí en el caso finito, ya que estamos aquí? ¿Cómo lo relaciono con lo que había escrito hasta acá arriba, al inicio de la clase? ¿A qué me refiero con que las permutaciones realmente son la forma de ordenar? Si aquí estoy hablando de poner explícitamente a los elementos en una lista, ponerlos explícitamente en una lista, ¿cómo lo relaciono con la definición general de permutación? Bueno, va a resultar que nosotros realmente lo que ponemos es que si yo tengo aquí 1, 2 y 3, este es el conjunto n3, lo pongo así desarrollado justamente para lo que quiero. Este lo estoy enviando bajo beta a la lista. Aquí es donde sí ya nos va a interesar la parte de permutación. Aunque la permutación como tal es la función beta, a nosotros lo que nos va a interesar es la imagen de n3 bajo beta, que va a ser beta de 2, beta de 3. Esto sería la imagen de beta bajo la imagen del 1, 2, 3 bajo la función beta.
Esta sería la imagen. Pero como nos interesa el orden en que lo ponemos, en lugar de ponerlo como conjunto, lo estoy poniendo como una lista. Este justamente sería igual a la lista 2, 3, bueno, sí, los pongo así, 1. Sería justamente esa lista. Puse la imagen, esto realmente lo voy a poner así entre paréntesis. Esta es la imagen de N3 bajo beta. Beta de N3. Solamente que puesto en forma de lista. ¿Por qué? Porque nos interesa en el orden en que aparecen las situaciones. Esto quiere decir que en lugar de mandar al conjunto 1, 2, 3 como tal, vamos a mandar a la tupla 1, 2, 3 a esta tupla, a la 2, 3, 1. Y por eso es que la definición textual nos dice que es una forma de ordenar a nuestro conjunto, a nuestra lista. Aunque la definición formal en cuanto a matemáticas se refiere nos habla de la función beta, para nosotros textualmente lo que nos va a interesar para entender el concepto de permutación es la imagen de esa función, del dominio de esa función, que justamente nos va a dar una lista ordenada de los elementos del dominio. Y esto es lo que muchas veces entendemos coloquialmente como permutación, aunque formalmente se refiera a la función beta. Eso es como nosotros relacionamos ambas definiciones, la definición textual y la definición formal en matemáticas. Lo que pasa es que en la definición textual estamos considerando la imagen del dominio de la función bajo la función, mientras que en la definición de matemáticas estamos considerando a la función en sí misma, porque ya nos describe todos los demás objetos, tanto dominio como contradominio, aunque no nos interesa el orden si lo consideráramos solamente como función. Entonces, bueno, esto es lo que nosotros vamos a entender de momento como una permutación de manera formal. Ahora, yo les he mencionado que nos va a interesar solamente trabajar en conjuntos finitos. ¿Por qué? O bueno, la realidad es que porque la asignatura así lo pide, que nosotros trabajemos con conjuntos finitos, pero es más que nada porque ahí vamos a aprender técnicas de conteo. Las técnicas de conteo lo que nos dicen, los que nos va a interesar es cuántas formas posibles hay de ordenar a un conjunto. Cada permutación o cada biyección me va a definir una forma de ordenar a un conjunto. Déjenme escribir eso. Por cada biyección, o bueno, por cada permutación de un conjunto, aquí la palabra permutación es la definición formal. Y lo voy a poner aquí entre paréntesis. Déjenme poner esta O bien. Entre paréntesis, biyección. De un conjunto se tiene una lista ordenada, o bueno, una lista de elementos del conjunto. Justamente por esto que les comentaba aquí. Cada una de esta beta, por ejemplo, me da la permutación o la forma ordenada del conjunto 2, 3, 1. Ordenó al conjunto 1, 2, 3, lo ordenó como 2, 3, 1. Esto es lo que está diciendo aquí abajo. Cada función biyectiva me va a definir una forma en que se están organizando los elementos de dicho conjunto del dominio. Por eso es que es lo que nosotros vamos a relacionar. Nosotros estamos interesados en saber cuántas formas de ordenar o de acomodar un conjunto tenemos, cuántas hay posibles. Entonces nos interesa saber cuántas biyecciones hay entre un conjunto finito en sí mismo. Pero no vamos a trabajar sobre sobre los conjuntos finitos en general. Por ejemplo, ustedes saben que el conjunto A igual al ABC es finito.
Entonces nosotros no estamos interesados en trabajar directamente sobre este. De este sabemos que existe, lo pongo como punto y seguido, que existe una biyección, y aquí esta palabra biyección no es en cuanto a permutación, aquí sí es en la definición usual que utilizamos, una biyección entre A y N3. Esto quiere decir que a nivel de conjuntos va a ser lo mismo que yo trabaje con el ABC o que yo trabaje con el 1, 2, 3. Es exactamente lo mismo. Sabemos que hay al menos una biyección. Un ejemplo podría ser aquella que nos manda al A, nos lo manda al 1, al B nos lo manda al 2 y al C lo manda al 3. Esta podría ser un ejemplo de biyección, pero hay muchas otras. A mí solo me interesa que exista una, porque esto lo que nos permite es que en lugar de que trabajar con cualquier conjunto finito arbitrario, con elementos que podrían salirse de mi control, o sea, de mi entendimiento, como balones. Sé que suena raro decir que no entiendo cómo trabajar con balones, pero bueno, que no podría yo identificarlos fácilmente. En lugar de trabajar con esas cosas, con esos objetos, mejor trabajo con números que ya puedo darles un orden, que incluso en programación me resulta más fácil trabajar con 1, 2, 3 que trabajar con ABC. Entonces, esta biyección me permite hacer eso. Me permite trabajar, en lugar de ABC, trabajar con 1, 2, 3. Eso lo podemos hacer en general en cualquier conjunto finito. Sabemos que para todo conjunto finito, vamos a llamarle A y vamos a ponerle tal que cardinalidad de A es igual a n un número natural. Existe, lo voy a poner aquí abajo, existe phi que va de A en n biyectiva. Entonces, esto lo único que nos dice es que en lugar de trabajar con cualquier conjunto arbitrario, pues solamente voy a trabajar con el 1, 2 hasta n. Entonces, ahora sí, regresamos a nuestro tema. Permutaciones. Bueno, antes, casi se me está olvidando. Y lo voy a poner aquí. Sea, ¿cómo vamos a denotar el conjunto de las permutaciones? Bueno, mejor lo pongo así. El conjunto de todas las permutaciones se define como y bueno, ¿cómo lo vamos a definir? Bueno, lo vamos a definir como Sx. X es el conjunto donde estamos considerando todas las permutaciones. Aquí me faltó ponerle Tx. Lo vamos a poner como Sx, definido como todas las sigma que van de x en x, tales que sigma es biyectiva. Bueno, aquí lo pongo nada más por si en algún libro ven la definición de permutación general. Por lo regular se acostumbra así denotar al conjunto de todas las permutaciones. Este, de hecho, va a volver a aparecer en álgebra abstracta cuando hablemos de la teoría de grupos. O bueno, cuando se hablen de la teoría de grupos. Se va a hablar de del conjunto de permutaciones en general. Y de hecho nosotros ahorita vamos a cambiar la notación de S de X a una notación más precisa. Y entonces ahora sí. Permutaciones en conjuntos finitos.
En este caso se considera, en lugar de trabajar con A arbitrario, cualquier conjunto finito arbitrario, se consideran solamente las permutaciones de los conjuntos NN para algún N natural. Esto quiere decir que en lugar, lo que les comentaba acá arriba, en lugar de trabajar con conjuntos finitos arbitrarios, que podrían ser aquellos formados por letras, por objetos que conozcamos en nuestro planeta, objetos reales, con todos los objetos en el universo, que aunque sea muy grande sabemos que es finito, en lugar de trabajar con eso, pues voy a trabajar con estos conjuntos. Por ejemplo, aquí en el ABC, en lugar de trabajar con ABC, trabajo con 1, 2, 3. Lo mismo va a pasar acá en las permutaciones. En lugar de trabajar con conjuntos finitos arbitrarios, voy a trabajar con los NN y subconjuntos de este. Este va a ser mi trabajo de interés. Entonces, se denota al conjunto de todas las permutaciones de NN por SN. Esto quiere decir que en lugar de poner S subíndice NN, solamente voy a poner SN. Este va a ser el conjunto de todas las permutaciones, que cumple con la definición de acá. Esto quiere decir que alfa va a pertenecer a SN si, solamente si, alfa es una función que va de NN en NN es biyectiva. Entonces, esta es la definición con la que nosotros vamos a trabajar. Ya vimos ejemplos de que son permutaciones en casos finitos. Van a ser aquí. Esto quiere decir, bueno, estaba utilizando este color. Que por ejemplo, si yo trabajaba con el 1, 2, 3, este sabemos que es N3. Pues entonces aquí con quien voy a trabajar va a ser con S3. Y aquí beta es un elemento que pertenece a S3. Esta beta que está aquí es la que tenemos definida acá. Y déjenme ponerle una etiqueta. Esta va a ser E1. Y acá déjenme escribirlo. Sea beta como se define en E1. Beta pertenece a S3. Entonces nosotros vamos a estar interesados en trabajar en esta situación. Por ejemplo, si nosotros estamos interesados en trabajar en el N4 o en el N20, por ejemplo, este es igual al 1, 2, así, hasta 20, pues nosotros vamos a estar interesados en trabajar en ese 20. El conjunto de todas las permutaciones del conjunto 1, 2 hasta 20 va a ser justamente ese 20. Y bueno, aquí ya realmente no pongo una permutación en específico porque bueno, tendría que poner reglas de correspondencia interesantes. O bueno, una simple, por ejemplo. Vamos a poner alfa que vaya de N20 en N20, tal que alfa de X va a ser igual a X más 1
si x es menor que 20. 1 si x es igual a 20. ¿Qué hace esta función alfa de x? Bueno, alfa de 1, por ejemplo, lo va como 1 es menor que 20. Entonces tengo que aplicar la regla de arriba. Esto va a ser 1 más 1 y esto es 2. Alfa de 14, por ejemplo, 14 sigue siendo menor que 20. Entonces tengo que aplicar la definición de arriba. Es 14 más 1. Esto es igual a 15. Esto que está arriba se dice que la definición está definida a trozos o por partes. Va a aparecer mucho, sobre todo en cálculo, cuando hablen de funciones suave a trozos o suave por partes, lisa a trozos. Todos esos conceptos son equivalentes y hablan de funciones definidas de esta manera, con diferentes reglas al momento de evaluar un elemento en dicha función. Aquí son dos reglas. Y por ejemplo, alfa de 20 en este caso, como 20 no es menor que 20, tengo que aplicar otra regla. ¿Qué otra regla tengo? Bueno, no tengo. Aquí en este caso solo había 2, entonces aquí no me queda de otra. X tiene que, si x es 20, que es como aquí, esta me va a dar como resultado 1. ¿Qué permutación me resulta? Bueno, esta función es biyectiva. Ustedes pueden comprobarlo. Aquí el detalle es que para comprobar inyectividad y biyectividad van a tenerlo que hacer por casos. Cuando x es menor que 20 y cuando x es 20. Es un poco laborioso y de hecho es un buen ejercicio que lo hagan. Traten de demostrar que esta función alfa de x, así como la está definida, sin tener que escribir todas las reglas, las 20 reglas, porque si no se van a tardar demasiado, utilizando esta regla que está aquí, demostrar que es tanto inyectiva como suprayectiva. La suprayectividad realmente va a ser fácil. La misma regla nos está diciendo a quién podemos escoger. Pero la inyectividad es un poco más complicada, también es fácil, realmente. Pero tienen que considerar los casos, en que x sea menor que 20 y en que x sea igual a 20. Es un buen ejercicio ahí que demuestren que esta es biyectiva. Entonces nosotros tenemos esto que estamos aquí. Alfa 20 igual a 1, así. Esto que está aquí es una permutación. Alfa es biyectiva. Esto me implica que alfa pertenece a ese 20. Y para nosotros, en términos de permutaciones de manera textual, ¿qué permutación me está dando? Alfa genera la lista. Bueno, al 1 lo voy a poner así, miren. Antes de poner la lista, o bueno, genera la lista, vamos a ponerlo. El 1 iría aquí. Antes de poner esto que está aquí, voy a poner la regla de correspondencia explícitamente. 1, 2, 3. Bueno, no tan explícito, si no me voy a tardar en escribir hasta acá. Vamos a poner aquí 19 y 20. Al 1 me lo está mandando al 2, la función alfa. Al 2 me lo está mandando al 3. Al 3 me lo está mandando al 4, así sucesivamente. Al 19 me lo está mandando al 20 y al 20 lo está mandando al 1. Esto, aquí puse la regla de correspondencia explícitamente. Y justamente esta ahorita va a ser relevante para nosotros, esta forma de poner así. Alfa genera la lista, entre paréntesis, permutación de N20. Recuerden, aquí la palabra permutación va a ser en la parte textual, en la idea, en el concepto textual, porque nos va a generar la lista ordenada, la lista que está ordenada como 2, 3, 4, así sucesivamente, hasta 20, y luego el último número, por eso miren, aquí es importante poner las comas, y el último número va a ser 1. Esto quiere decir que la alfa nos convierte a la lista 1, 2 hasta 20. Déjenme ponerlo así. Si yo tengo la lista
1, 2, 19, 20. Esta me la está convirtiendo, la permutación alfa, me la está convirtiendo en otra lista que va a ser la 2, 3, 4, 20, 1. Entonces, esto es lo que nosotros generamos. Esto es lo que nos interesa. De hecho, cuando nosotros programamos algoritmos de permutación por primera vez, no nos interesa tanto la función, sino nos interesa el resultado, este que tenemos aquí. Nos interesa más este resultado que realmente hablar de la función alfa. Solamente que, como siempre, hay que justificar todo lo que hacemos en programación de manera matemática. Y justamente para las justificaciones, eso sonó redundante, perdonen, justamente, otra vez, la función es la que cumple dicha labor. Nos describe completamente a las permutaciones en matemáticas. Y otra situación va a ser esta regla que puse aquí, esta tabla que puse aquí, va a ser la notación que se va a utilizar para una permutación. Pero bueno, eso lo veremos ahorita más adelante, en un momento. ¿Qué nos interesa? Es que, bueno, esta notación nos va a interesar cuando comencemos a operar con permutaciones, porque podemos operar entre ellas. Recuerden que hay una operación entre funciones que es la composición de funciones. Pues como estamos trabajando con funciones biyectivas, la composición de una función biyectiva con otra función biyectiva resulta en una función biyectiva. Entonces, componer permutaciones nos va a dar una permutación. Y por eso vamos a poder operar con ellas utilizando la composición. Pero bueno, eso va a ser más adelante. ¿Qué nos interesa en cuanto a combinatoria de las permutaciones? Bueno, lo que nos va a interesar es la siguiente proposición. La cardinalidad de Sn es n factorial. Para aquellos que no recuerden qué es el factorial, lo voy a poner aquí. Bueno, déjenme aquí. Ajá. Ahora sí. En rojo. El factorial lo vamos a definir para un elemento natural. Después se puede generalizar a los enteros, incluso a los complejos con la función gamma. Pero nosotros nos vamos a centrar en números naturales. Se define para un número natural. ¿Como quién? Bueno, n factorial va a ser igual al producto de n multiplicado por n-1 multiplicado por 2 multiplicado por 1. Me preguntarán por qué pone el 1 hasta el final si multiplicar por 1 siempre da lo mismo. Bueno, más que nada porque es un neutro multiplicativo. Bueno, resulta que la definición formal de factorial proviene de un concepto que se llama conjuntos de Peano, que los define recursivamente a partir de los números naturales. Y los números naturales, como empiezan desde el 1, pues por eso lo estoy poniendo de esta manera, con el 1. A pesar de que no aporte nada el 1, lo coloco porque la definición formal de factorial pues proviene de los axiomas de Peano, de lo que se conoce como sistemas de Peano. Entonces por eso es conveniente siempre ponerlo. Ya en la práctica pues sí es mejor quitar el 1. Sobre todo en programación, pues si esta operación no aporta nada es conveniente quitarlo. Pero bueno, esta es la definición que nosotros vamos a tener por factorial. Por ejemplo, 5 factorial va a ser 5 multiplicado por 4, multiplicado por 3, multiplicado por 2, multiplicado por 1. 5 por 4, 20, por 3, 60, por 2, 120, por 1, 120. Entonces esto nos da 120. 3 factorial es igual a 3 por 2 por 1. Y esto nos da 6. Entonces, esto es lo que nosotros vamos a hablar. Cuando hablamos del factorial, solamente va a ser el producto del número con todos los anteriores, con todos los elementos anteriores. Regresando a la proposición que nos interesa, resulta que el número total de permutaciones de un conjunto con n elementos es n factorial. ¿Cómo hacemos un bosquejo de la demostración? Miren, solamente voy a hacer un bosquejo. Voy a hablar un poco de la idea principal
O bueno, déjenme ver, a ver. Quería acortar aquí el tiempo, pero bueno, vamos a ver más o menos qué vamos a hacer. La demostración va a ser por inducción. Por inducción matemática. Sea P definido como el conjunto de números naturales tales que la cardinalidad del Sn tiene que ser igual a n factorial. ¿Qué debemos de hacer según el principio de inducción? Bueno, debemos de demostrar que P es igual a los números naturales. ¿Cómo hacemos eso según el principio de inducción? Bueno, primero debemos de demostrar que el 1 pertenece a P. ¿Ok? Esto quiere decir que estamos trabajando con N1. Solamente déjenme poner aquí. Déjenme ver cómo lo redacto. Ok, listo, así. Se consideran... Bueno, mejor. Ok, así. Ya que S1 es el conjunto de todas las funciones biyectivas de 1 del conjunto que solamente contiene al 1 en el conjunto que solamente contiene al 1, se tiene que solo hay una. Existe una. Que justamente va a ser phi, que va... Bueno, le puse phi, pero pueden poner otra que va del 1 en 1, tal que phi de 1 es igual a 1. Esto me implica que la cardinalidad de ese 1 es igual a 1. Por otro lado, uno factorial es igual a 1. Y esto me implica que cardinalidad de ese 1 es exactamente igual a 1 factorial. Por tanto, el 1 pertenece a P. Ya demostramos la primera parte de la inducción matemática. ¿Qué nos pide ahora? La segunda parte es la hipótesis de inducción. Suponga que N está en P. Esto me implica que la cardinalidad de Sn es justamente igual a n factorial. ¿Cuál es el último punto? Bueno, aquí le pongo entre paréntesis, esto es hipótesis de inducción. ¿Cuál es el último punto? Bueno, tenemos que comprobar que el sucesor de n también pertenece a P. ¿Cuál es el sucesor de n? Bueno, va a ser n más 1. También debe de pertenecer a P. Esto es lo que nosotros debemos demostrar. ¿Cómo le hacemos? ¿Cómo hacemos eso? Bueno, voy a ponerle una etiqueta acá arriba. Déjenme ver. A esta que está es finito. Existe una biyección. ¿Dónde está? A esto que está aquí.
esto que está aquí, déjenme ponerle una etiqueta. Vamos a ponerle A1. Que existe una biyección entre conjuntos de cardinales finitos y NN. Porque lo voy a ocupar acá abajo. Y aquí es donde el paso es un poco más interesante. Miren. Considerando que las permutaciones son listas ordenadas, y lo voy a poner así, ordenadas, de elementos del conjunto, bastará probar, o bueno, bastará con contar el número total de formas posibles de ordenar a los elementos de n más 1. Este solamente les recuerdo que este es el 1, 2, así, hasta n más 1. Es este que tenemos aquí. Entonces, para hallar el número total de permutaciones, nos basta con contar cuántas formas posibles tenemos de ordenar al conjunto n más 1. Entonces, eso es lo que nos va a bastar para comprobar que justamente el n más 1 cumple la propiedad esta de que cardinalidad de ese n más 1 sea igual a n más 1 factorial. ¿Cómo hacemos eso? Bueno, queremos ordenar a n más 1. Sea, bueno, considerando la lista. Considerando a 1 en n más 1, n más 1, fijo como el primer elemento de una lista en este caso vamos a tener así, que quiere decir que voy a considerar una lista 1, x, aquí va a ser, vamos a llamarle aquí x1, x2 hasta xn, donde x1 hasta xn pertenecen al n más 1 sin el 1. O sea, esta es una forma de ordenar al conjunto n más 1. Dejamos fijo al 1 y empezamos a considerar a todos los x1, x2, xn. O sea, lo que estoy haciendo en el primer paso es dejo fijo al 1 y ahora voy a variar todos los demás elementos. Se tiene
que cardinalidad del x1 hasta xn es igual a n. Esto me implica que existen n factorial formas aquí por la hipótesis de inducción existen n cantidad de formas de ordenar a x1 hasta xn. ¿Esto por qué lo garantizo? Por la hipótesis de inducción. Sabemos que la cardinalidad del Sn es n factorial. Lo que les comentaba aquí. Si yo aplico A1, que me dice que todo conjunto finito lo puedo ver como alguno de estos, nn, pues en este puedo aplicar todo lo que yo estoy trabajando hasta este momento. Entonces, al tener x1 hasta xn n elementos, yo puedo aplicar la hipótesis de inducción. Esto quiere decir que hay n factorial formas de ordenar a x1 hasta xn. Esto me implica que existen n factorial permutaciones de n más 1 que comienzan con, o bueno, que tienen a 1 como primer elemento. Este va a ser el primer paso. Dejo fijo al 1 y ahora me centro en x1, x2 hasta xn. Y comienzo así a variar, a contar cuántas formas de variar x1 hasta xn hay. Yo sé por la hipótesis de inducción que existen n factorial formas. Entonces eso me dice que si yo dejo fijo al 1, hay n factorial listas que dejan fijo al 1 en la primera posición. Esto lo puedo repetir iterativamente para cada j. Esto quiere decir que si yo considero la lista sea k, en general lo voy a poner así el paso general, desde 1 hasta n más 1, aquí es más lo pongo así, n más 1, lo pongo desarrollado para que se entienda que este es el paso general. Aquí pude haber puesto n más 1. Considero la lista k, vamos a ponerle x1k, o bueno, vamos a ponerle xk1, xk2, así hasta xkn. Tal que xk1 hasta xkn pertenecen al n más 1 sin el k. Por lo mismo que hice en 1, esto me implica que la cardinalidad de xk1 hasta xkn es igual con n, porque es todos los elementos del n más 1 sin 1, sin el k. Entonces le quito 1, entonces me da cardinalidad de n, y esto me implica que existen, y aquí lo voy a poner ahora sí, por hipótesis de inducción, existen n factorial
listas cuyo primer elemento, listas de n más 1, cuyo primer elemento es k. O bueno, aquí más que listas, déjenme ponerle así, permutaciones. Permutaciones de n más 1, cuyo primer elemento es k. Entonces tenemos n factorial permutaciones cuyo primer elemento es k. Ahora aquí viene la parte interesante. Como esto pasa para todo k, esto quiere decir que vamos a tener desde 1 hasta n factorial formas de ordenar a las listas. Entonces esto nos quiere decir que la cardinalidad de Sn va a ser igual a sumar todas las permutaciones que nosotros hemos calculado aquí arriba. Todas estas combinaciones que nosotros calculamos. Bueno, para aquellas que iniciaban con 1, había n factorial combinaciones. Para aquellas que iniciaban con 2, también hay n factorial con listas o n factorial permutaciones. Para aquellas que iniciaban con 3, también hay n factorial listas. Así sucesivamente. Para aquellas que iniciaban con n, hay n factorial listas. Y para aquellas que iniciaban con n más 1, recuerden que este es el último valor que puede tomar k, n más 1, también hay n factorial. Esto es n más 1 veces. Porque son todas las formas en que estoy variando la lista. Siempre estoy sacando el primero, lo estoy cambiando siempre. Y eso lo hago n más 1 veces. Entonces, esto va a ser igual a la sumatoria desde j igual con 1 hasta n más 1 de n factorial. Esto que está aquí es n factorial multiplicado. Déjenme aquí hacerlo esto un poco más para arriba. Aquí es n más 1 veces. Esto va a ser factorizo al n factorial porque no interviene el índice j, multiplicado por la sumatoria desde j igual con 1 hasta n más 1 de 1. Y esta sumatoria nos queda n factorial multiplicado por n más 1. Sumar desde j igual con 1 hasta n más 1, 1, nos da n más 1. Y esto que está aquí no es otra cosa más que n más 1 factorial. De hecho, esta es otra forma de definir el factorial de manera recursiva. ¿A qué me refiero con eso? Bueno, que n factorial se puede escribir como n por n menos 1 factorial. Esta es otra forma de definirlo y es justamente la que nos ayuda a programarlo. El factorial es un programa clásico de pilas que tiene que ver con funciones recursivas, funciones se me fue el nombre en este momento, ¿cómo se llaman? Creo que sí, nada más se les llama funciones recursivas, que son aquellas funciones que se llaman a sí mismo a sí mismo. ¿Qué quiero decir? Que yo puedo definir una función, por ejemplo, que se llame factorial,
y aquí le paso n. Aquí defino la función en mi lenguaje de programación, y lo que hago es que adentro de la misma función pues la llamo a ella factorial, pero ahora le paso n-1. Déjenme recuerdo cómo se llamaban estas funciones. Eran recursivas, anidadas, funciones. Perdonen, aquí sí de plano se me olvidó justamente este nombre de estas funciones. Tienen un nombre particular y el factorial es un ejemplo clásico de ellas. Y sí, me parece que no son funciones recursivas como tal. Digo, aquí se hace una recursión. Iterativas. No. Bueno, si recuerdo se los menciono. Pero bueno, este tipo de funciones, el factorial es una definición clásica, gracias a que se puede definir de manera recursiva, haciéndolo de esta manera. Y solamente tenemos que definir el primer caso. ¿Cuál es el primer caso? 1 factorial es igual con 1. Partiendo de esta definición, podemos definir cualquier otro factorial. ¿Por qué? Porque 3 factorial, por ejemplo, va a ser... Por ejemplo, aquí le pongo una línea para separar lo que este es un ejemplo. Va a ser, según la definición, va a ser... Aquí me falta el factorial. 3 factorial. Según la definición, va a ser 3 multiplicado por 2 factorial. Y luego voy sustituyendo. Esto es igual a 3. La definición de 2 factorial nos dice que va a ser 2 multiplicado por 1 factorial. Y esto es igual a 3 por 2. 1 factorial, ya lo tengo por definición, es 1. Y nos queda así. Estas son las funciones. Esto es lo que hace una función, la definición de factorial de manera recursiva. Y por eso, miren, esto se puede hacer en programación fácilmente. Entonces ahora sí, me regreso a esto que estábamos aquí. Entonces vamos a tener que aquí, de hecho aquí no era cardinalidad, aquí es n más 1. Así. Entonces vamos a tener que cardinalidad de Sn más 1 tiene que ser n más 1 factorial. Por esto que tenemos aquí. Porque recuerden que contar el número de elementos de Sn resulta ser contar la cantidad de formas de ordenar al conjunto 1, 2 hasta n. ¿Dónde lo pusimos? Aquí. Es decir, aquí. CBE beta. Sí, aquí. Alfa nos genera la lista o permutación de n20. Esta que está aquí. Esto es lo que nosotros entendíamos. Entonces por eso lo hacemos de esta manera. Ahora, esta demostración como tal utiliza mucho la idea de organizar elementos, que es la parte principal que vamos a estar hablando en combinatoria. La forma en que ordenamos a los elementos de un conjunto. Aquí nos interesaba ordenar a todos aquellos elementos, a todos los elementos del conjunto, sin considerar repeticiones, pero era a todos. Entonces esta es una primera parte. Esta demostración se puede hacer un poco más simple, sobre todo, bueno, con teoría de grupos se hace más simple. No necesitamos hacerla así con combinatoria como tal, pero esta demostración así nos introduce bastante bien en la combinatoria, donde nos interesa, lo vuelvo a repetir, nos interesa la forma en que ordenamos a un conjunto. Esta demostración como tal se me hace un poco enredada y más simplificadas, pero bueno, está relacionada con el tema que estamos viendo. Entonces, de momento, bueno, aquí lo voy a dejar. Este es el resultado importante por ahora, que vamos a tener n, este que está aquí, la cantidad de permutaciones que vamos a tener va a ser n factorial. Este es el resultado importante que vamos a tener de momento. Lo siguiente que voy a leer va a estar relacionado con esta notación que tenemos aquí. Vamos a ver formas de denotar a las permutaciones para operar con ellas. Esta va a ser la forma más extensa. Y después vamos a ver lo que se les conoce como ciclos, que es una forma simplificada de estas notaciones. Pero para ello necesito que primero explicar esta notación, cómo se operan las permutaciones, que les digo, tiene que ver con la composición de funciones, por eso es importante que entiendan también lo que es la composición de funciones. Y ya de ahí pueden pasar al concepto de ciclos, signo de una permutación y, bueno, transposiciones de permutaciones. Ya con eso acabaría toda la parte de permutaciones y me iría un poco al coeficiente binomial. El coeficiente binomial
habla de cuántas formas posibles puedo tomar subconjuntos de un conjunto. Nuevamente es otro concepto de combinatoria. Y justamente acabando ese tema del coeficiente binomial, pues estaría pasando a la última sección del programa, que tiene que ver con enteros, complejos y polinomios.